Shalom en el nombre de Yeshua a todas las personas que nos escuchan por este medio. Después de un tiempo de 6 meses, volvemos al estudio del libro de Oseas y continuamos desde donde nos hemos quedado la vez anterior. Hemos presentado el capítulo 1, aunque inicialmente quería hablar sobre el capítulo 2, ¿vale? Así que invito a todas las personas que prestan atención a este audio, primeramente que tengan en cuenta la presentación sobre el capítulo 1 del libro de Oseas. Vimos en el libro de Oseas en capítulo 1 que la mujer del profeta era una ilustración física del estado de todo Israel, y precisamente de los dos reinos en cuales se dividió Israel. Como pueblo, Israel recibió el apodo de Israel, indicando que a causa del hecho que no permanecieron fieles a las ordenanzas de la Torá, su Elohim esparciría entre las naciones la semilla de su pueblo. Por esta razón, todo este detalle lo hemos visto en el capítulo 1 y allá lo hemos presentado de una forma más detallada. Así que si no escuchaste el capítulo 1 del libro de Oseas, te invito a que escuches primeramente el capítulo 1 para que después puedas seguir con lo que estamos presentando aquí. Vale, vamos a hacer solo un breve resumen, un breve recordatorio de lo que hemos visto en el capítulo 1, a final de poder seguir con lo que se presenta en el capítulo 2. Entonces, con los dos nombres dados a los siguientes dos hijos de Gomer, se acentuó que Israel sería despachado sin compromiso, sin compasión, ¿no? En Oseas capítulo 1, verso 6, se menciona Lo Ruamá. Eso significa, es el nombre de uno de los hijos, de los niños de Gomer. Su nombre Lo Ruhamá significa porque no me compadeceré. Y en el verso 9, Oseas capítulo 1, verso 9, aparece el tercer niño que fue llamado Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Es lo que transmite el significado de este nombre Lo Amí. Lo Ruamá, porque no me compadeceré. Lo Amí, porque vosotros ya no sois mi pueblo. Por una razón que hemos presentado en el capítulo 1, la casa de Judá quedó bajo protección para un cierto tiempo hasta que al final, por igual a Efraín, el reino del sur fue desterrado siguiendo la suerte de Efraín, de modo como el hebraísmo Israel expresaba. Como hemos estudiado en el capítulo 1, el capítulo 1 termina con un mensaje lleno de esperanza en cuanto a la plena restauración de los dos reinos en cuales se dividieron la nación hebreo-israelita. El capítulo 2 revela una secuencia de eventos que más bien se ubican en algún momento intermedio entre el principio y el final del capítulo anterior, del capítulo 1. Recordamos que todo cuanto estudiamos forma parte de una serie que la hemos llamado Profecías al Día, ya que todo cuanto estamos estudiando no trata únicamente la historia de nuestros antepasados, sino que nuestra propia historia. Nuestro propósito es indagar el pasado a fin de recuperar nuestra identidad. Entendiendo el pasado, sabremos por qué causa justificada estamos sufriendo por donde estamos esparcidos entre las naciones gentiles y a la vez tratamos de aprender los errores cometidos por nuestros antepasados, no sea que al repetirlos sin saber, suframos las mismas consecuencias que trae la rebeldía. El segundo propósito por cual permanecemos indagando en el pasado de nuestro pueblo es averiguar el camino hacia la restauración completa de nuestra identidad hebreo-israelita. Un tercer propósito para el cual estudiamos el pasado es para que conozcamos el futuro, ya que tenemos más revelaciones sobre el futuro que en el Tanaj que en todos los escritos apostólicos juntos. Pero, sobre todo, estudiamos el pasado para conocer quién y cómo es el Elohim de nuestros antepasados, a fin de hacer posible que el Elohim de nuestros antepasados se convierta en nuestro propio Elohim. Continuando con la revelación, tratamos de entender el amor del Elohim de Israel mediante sus mensajes llenos de esperanza para quien se encamina en sus palabras y a la vez su juicio hacia quienes en lugar de buscar el camino para restaurar su alma, se limitan solo a buscar buenas doctrinas en la Biblia. Mi interés es ayudarnos todos juntos para conocer más
al Elohim de Israel, porque si a Él le conocemos primero, vamos a conocer sus enseñanzas de verdad. La mayoría que solo buscan sus enseñanzas no todos lograrán conocerle a Él, y por lo tanto, al no lograr tener intimidad con Él, las buenas enseñanzas no les servirán para prevalecer ante el juicio que está a punto de desatarse. Vamos viendo el camino hacia la restauración y la razón que reclama un juicio sobre el pueblo hebreo en su totalidad. Vale, como de costumbre vamos a leer verso por verso y tratamos de explicar de a poquito lo que nos revela o que nos deja entender los textos que aparecen en Oseas capítulo 2. ¿Vale? Este tema la vamos a dividir en 3 secciones, en 3 partes. Voy a hacer 3 audios sobre este capítulo. Por una parte porque el tema es bastante amplio. Inicialmente quería presentarlo porque no tenía ordenador. Mi ordenador está fastidiado, está estropeado, ya está bloqueado. Y entonces, a falta de tener posibilidad de estudiar para presentar algo más completo, lo quise presentar. Ya en una hora hubiese acabado. Pero como Emanuel, mi hijo, me prestó su ordenador para hacer este estudio, tuve tiempo para desarrollarlo un poquito más. Así que por esto lo vamos a dividir en 3 secciones, especialmente porque en la segunda parte quiero hacer una presentación un poquito más amplia, más detallada sobre una cierta deidad. ¿Vale? Vamos a incluir, podría ser un audio individual, pero a ser nombrado aquí, lo voy a incluir en esta sección del capítulo 2 del libro de Osea. Bueno, sobre esto vamos a, espero que sigan, estén a mi lado y después en el audio siguiente, que sepan sobre quién vamos a hablar. Bueno, vamos viendo el camino hacia la restauración y la razón que reclama un juicio sobre el pueblo hebreo en su totalidad, porque este capítulo, como el anterior, vemos que no trata solamente del reino de Efraín, aunque hay muchos textos dedicados para Efraín. También hay citas que hablan sobre Judá y por lo general en todos los capítulos hay referencia a la suma de todo Israel. Esto implica los dos reinos por igual. Verso 1 dice, voy a leer esta vez de la edición Reina Valera. Corona de Jerusalén es un poco diferente. En ese sentido tiene otro orden de las citas, pero Reina Valera es la cita que todos tenéis, ¿no? Verso 1 dice, decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama, ¿vale? Decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama. De hecho, este lenguaje revelan que es una metáfora donde los términos en plural, hermanos y hermanas, aclaran que se refiere a todo el pueblo de Israel, no solamente al hijo y a la hija de Oseas. Si no prestan atención a los nombres, dirían que son los mismos que los que salieron en el capítulo anterior, pero no es así. Como pueden leer, lo a mí y a mí no es lo mismo, y tampoco lo Ruama con Ruama, aunque parece igual. Un simple término que en el hebreo es lo cambia la identidad de uno. De modo como el nombre de Abraham cambió en Abraham solo porque el Elohim viviente incorporó en el nombre de un varón sin hijos uno de sus atributos, que es la vida. Para muchos que no conocen el potencial que fue incorporado dentro de las consonantes hebreas, quizás no le dice nada el hecho que el Elohim viviente incorporó la consonante Hei en el nombre de Abraham, a fin de transformar a uno que era llamado Padre exaltado en Padre de muchos pueblos. De igual manera, el hecho que se le quitó la negación lo, es decir, no, al nombre de esos hijos de la mujer de Oseas, convierte la desgracia en bendición. Al que fue llamado no pueblo, se le llamó de nuevo pueblo.
y al que no fue compadecido se le abre la puerta de la justicia a fin de ser compadecido. Esto es tremendo y una vez más es una revelación directa en contra de toda pretensión que puedan tener el cristianismo o el ismo que sea, ya que en la nación de Israel, aunque fue castigada, la misma será restaurada, y no que un otro pueblo lo sustituirá en derechos y privilegio. El verso 2 dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Esta palabra en hebreo, contender, es rib o rub, es una raíz primaria. Propiamente significa arrojar, ¿vale? Una forma figurada determina o reclama una luchar. ¿Vale? Igual se puede hablar con, definir como sostener una controversia, ser adversario, alegar, altercar, contender, contienda, cuestión, defender, demandar, disputar, juzgar, litigar, pleitear. Pleito, bueno, tiene muchos sentidos: reñir, reprender, resistir. El terreno, el término, es más bien usado como un principio de juicio. Quiere decir acusad, de modo como se usa en las demandas legales. Pero como no podemos culpar a nadie, sino a nosotros mismos como parte del propio pueblo hebreo, el llamado es hacia la introspección a fin de entender la realidad de la culpa que nos corresponde expiar, para mostrar una actitud digna de arrepentimiento. En la verdadera teshuvá, uno vuelve a reconciliarse consigo mismo y con él, con quien está en conflicto. Nosotros somos hijos de Israel, pero Israel es una metáfora. Jerusalén es una metáfora como mujer, ¿vale? Nosotros no podemos pedir algo porque es una metáfora, ¿vale? Entonces, nosotros somos Israel y nosotros somos los culpables de nuestros hechos, ¿vale? Aunque no directamente, sino que en este caso fueron nuestros padres, pero sí somos hijos de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, se dice que la astilla no sale muy lejos del tronco. Por eso, tenemos que hacer un juicio con nosotros mismos, siendo parte de Israel, y ver que el juicio, lo que Elohim reclama a Israel, a los dos reinos, a Efraín y a Judá, por igual. De hecho, las escrituras declaran que la casa de Judá fue tremendamente mucho más perfida, como usa una traducción aquí, más infiel que la casa de Efraín. Mucho más, tan peor que Efraín, que por comparación con Samaria, con Sodoma y Gomorra y con Babilonia, Babilonia es virgen en comparación con la casa de Judá, ¿vale? Y mucho más. A fin de cuentas, Jerusalén, como madre de Israel, está presentada como madre de rameras. ¿Por qué razón? Porque tanto fue en las fornicaciones, de tal modo que ni siquiera, se presentan las demás naciones como inocentes, no que lo fueran, sino por contraste tan grande. Ellos hacen algo malo. Bueno, muchísimo más malo hizo el pueblo de Israel. Por eso se llama como si fuera madre de ella, de rameras, ¿vale? No porque Babilonia es una santa como imperio, como forma de culto. De hecho, sería es definida como una mujer en ese sentido virgen, pero no porque lo es, sino por contraste con Israel. Espero que siempre entiendan este concepto, esta metáfora. Dice, contended por las fornicaciones. Bueno, fornicaciones, ese término en hebreo es igual, se traduce con adulterio, y en la forma, o prostitución, ¿no? En la forma figurada, pues se trata de la idolatría en este contexto, ya que Israel, siendo presentada como mujer, como novia, vimos en el capítulo anterior que Gomera, la mujer de Oseas, era un símbolo. Oseas era un símbolo para definir, para describir a Elohim y su modo de comportarse con Israel. Y Gomera, como adultera,
Es como se presenta Israel, que engendró hijos de prostitución. Bueno, vamos a llegar a esto. Esta expresión, quite sus prostituciones de delante de su cara y sus adulterios de entre sus pechos, prácticamente hace una referencia a ciertas formas de ornamentos asociados con las prostitutas, según se puede entender en la luz del verso 13, que lo vamos a leer en la parte 3, ¿no?, de este capítulo. El sentido sería, quite las señas de sus infidelidades. En la parte 2 vamos a ver algunos detalles más sobre esta práctica y por qué habían ciertas prostitutas religiosas, parte del culto, y siempre se adornaba, ¿no? Los adornos en este caso era señal de lo que representaba, ¿no?, que describía quién eran, ¿no?, y qué oficios practicaban tales mujeres. Entonces es prácticamente la referencia que está haciendo sus forniquites, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Es decir, eran marcas, señales distintivos, collar, yo que sé, amuletos, que describía qué clase, a qué se dedica tal persona. Si vamos a mostrar esta actitud, la sentencia sería inevitable, y es prácticamente lo que nos presenta el verso 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. ¿Vale? Entonces, siempre tenemos en cuenta este principio causa y efecto. Todo el que siembra viento, dicen en el libro de la sabiduría, de los proverbios, el que siembra viento, ¿qué cosecha? Tormenta, ¿no? Haces bien, cosecharás bien. A veces no siempre, ¿no? A veces se nos devuelve mal con el bien. Por el principio, por lo general, si te comportas bien, serás bien tratado. Si te comportas mal, mal serás tratado. Porque con el juicio con cual juzgarás, serás juzgado. Entonces, siempre este principio de causa y efecto. Si sembramos viento, cosechamos tormenta, ¿no? Si obramos bien, pues vamos a reflejar, vamos a mostrar que estamos cumpliendo con la Torá y vamos a llegar a reflejar la imagen y semejanza de nuestro Hacedor. Si obramos maldad, ¿qué saca uno de su corazón? Pues lo que tiene dentro. Si dentro está el príncipe de este mundo, vamos a reflejarle la actitud y el carácter de nuestro Padre, el espíritu que tenemos dentro. ¿Cómo se manifiesta? Siempre anti-Torah. El espíritu del Elohim de Israel sacará cosas buenas del tesoro que tiene dentro, es decir, cosas al favor que será para bendición y obviamente justificado por las leyes de la Torah, porque a su vez las leyes de la Torah reflejan el carácter del propio Elohim de Israel. Entonces, este principio siempre se puede observar en muchísimos casos. Entonces, si no hacemos esta verdadera teshuvah para contender con nosotros mismos, ¿vale? Porque ¿qué pretendemos? Que somos parte de Israel. Entonces, al contender con nuestra madre, es decir, con Israel, hablamos de nosotros mismos, de nuestra propia actitud. Y al ser parte de un pueblo, nos comprometemos con la suma de la forma en cual vive el pueblo de Israel. ¿Vale? ¿Recuerdan la actitud de Daniel en Babilonia? A nosotros nos corresponde la vergüenza, pero Daniel había un registro intachable sobre su vida. Buscaron y rebuscaron en su fe, no encontraron nada. Buscaron en su vida, no encontraron nada. Tuvieron que inventar algo sobre él. Igual como en el caso del Mashiach, de Yeshua, ¿no? Igual, probaron 3 años y medio, vieron que es intachable. Tuvieron que inventar, pagar testigos falsos para que saque un testimonio adulterando sus palabras. A fin, para que diga, suena como hubiese dicho algo que nunca lo he dicho, ¿no? De esta forma, no lo dijo de esta forma como presentaron los falsos testigos. Es el estilo del enemigo, siempre presenta media verdad y mentira. Entonces, esta es la actitud de un hebreo israelita al ser parte del pueblo de Israel. Como persona, necesitamos chequearnos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, por eso llamamos profecías al día, no está hablando solamente de nuestros antepasados, lo que hicieron
la casa de Judá, lo que hicieron la casa de Efraín, sino con lo que estamos haciendo como individuos y porque creemos y pretendemos que somos parte de Israel a nivel del pueblo. A nivel del pueblo nos corresponde la vergüenza y con razón el verdadero castigo por la actitud que hemos hecho. Ahora, si es profecías al día y este texto nos habla directamente a nosotros, porque al ser hijo de nuestro padre y de nuestra madre, lo que hemos aprendido de ella y estamos viviendo, vimos en el capítulo anterior el nombre del padre de Gomer, lo que significa, y con razón la actitud de Gomer y su nombre lo que significa, ¿vale? Si escucharon, entiende de qué estoy hablando, ¿no? Si no escuchan, uno debería parar y volver atrás para escuchar el capítulo 1, así entendiendo los nombres puedan seguir el tema de una forma diferente. Entonces, por el hecho que somos parte de Israel, nos corresponde chequearnos y ver por qué Elohim nos presenta de este modo, fornicarios, adúlteros, que tienen la prostitución sobre nosotros, ¿vale? Son señas de nuestra infidelidad, ¿vale? Marcas de nuestra infidelidad. Y creo que cada uno si mira hacia su modo de vivir antes de estar ahora en la fe hebrea y quizás todavía puede identificar los fallos y la forma como rinde culto dando honor a otras deidades, quizás, ¿no? Es una invitación al chequeo, a la introspección, porque si no, es lo que dice el verso 3, no sea que yo te despoje, porque uno pretende que es hebreo israelita, pues te quito. Ahora sabemos bien lo que dijo el Redentor, al que tiene se le quitará incluso lo poco que tiene, ¿vale? Entonces, si uno no hace frutos dignos de su teshuvá, del verdadero arrepentimiento, lo poco que tiene de bueno y de verdad se le quitará y se la dará al que se encamina para producir los frutos del reino según los valores y las virtudes del reino que son justificadas por las leyes de la Torah. Según la Torah, el esposo hebreo estaba obligado a proveer 3 factores. ¿Saben qué? ¿Cuáles son las 3 obligaciones que tiene un varón hebreo israelita? Porque uno dice que es hebreo israelita. Si es hebreo israelita, si está sumergido en el nombre de Yeshua, está o se situó de buena voluntad bajo las normas de todas las leyes de Israel, ¿vale? Es decir, para él las bendiciones y por igual las maldiciones. Haremos conforme a tal, ¿vale? Nosotros, siendo parte de Israel, nuestros antepasados, cuando se comprometieron con la Torah, dejaron este voto, haremos, sino que venga sobre nosotros las maldiciones. Es las bendiciones del monte Gerizim, ¿no? Capítulo 28. Bueno, en Éxodo capítulo 21, verso 10, hay tres factores, 3 condiciones que corresponden a un varón hebreo israelita para proveer a su casa. Y en los escritos apostólicos, Shaul dice, el que no cumple con esos 3 factores es peor que un incrédulo, con una persona gentil, es decir, peor que este. Porque hay muchos gentiles que por naturaleza están haciendo las cosas de la ley. No se le tiene esto en cuenta como justicia, pero si no, un hebreo sabiendo, teniendo estas leyes, no lo practican, es peor que un gentil, ¿vale? Estas 3 condiciones son proveer ropa, alimentos y derechos íntimos. Es lo que corresponde a un hebreo dar para su esposa, ¿vale? Éxodo capítulo 12, verso 10. Aquí el Elohim de Israel amenaza a su prometida que se le quitará el cuidado y protección que hacía posible que el pueblo de Israel tuviera las cosas necesarias para la vida. Para ver cómo es que se encontró Israel en un estado inicial, cómo estaba Israel al principio cuando Elohim lo encontró, es mejor que lean ustedes todo el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Yo lo mencioné que vamos a dedicar más tiempo a eso, pero no va a ser posible. Les voy a dejar el capítulo entero, el capítulo 16. Se los recomiendo leer todo el capítulo porque forma parte integrante del contexto como del bien entendimiento de todo cuanto se presenta en lo que estamos estudiando, ¿vale?
Ezequiel capítulo 16, verso 6, prácticamente cita las condiciones, lo que este presenta así. En verso 3, no sea que yo la despojo y desnude, la ponga como en el día en que nació, ¿vale? Ezequiel 16, verso 6, se presenta cómo encontró Elohim a Israel en el día que nació. Dice, apenas se le cortó el cordón umbilical, pero se declara no fue lavada, no fue preparada, no fue cuidada, simplemente fue echada. Bueno, salió del vientre, se le cortó el umbilico y fue tirada aquí en el desierto. No sea que yo la despoje y desnude, la pongo como en el día en que nació, la haga como un desierto, porque es aquí donde la encontró, la deje como tierra seca y la mate de sed. Su maldición es tremenda cuando uno entiende esos conceptos, desierto, tierra seca, mate de sed, pues es tremendo. Ezequiel 16, verso 6, verso 20, el capítulo 23 también, creo que el verso 25 al 26, y en el capítulo 23 también el verso 28-29, ¿vale? Pero por lo general lean todo el capítulo 16 para que entiendan cómo encontró Elohim a Israel, quién era Israel, quién era su padre y su madre de Israel, y cómo llegó a ser. Y cuando llegó madura, es decir, creció, se hizo una joven hermosa y bella, adornada con toda clase de regalos espléndidos, aquí describe Elohim qué estuvo haciendo ella. Por eso nos reclama, Elohim nos recuerda cómo estaba, cómo llegó a ser, cómo él cuidó a Israel. Y aquí nos presenta la razón del por qué lo amí y lo ruamá, no hay compasión para ella. No, ya no es pueblo. ¿Por qué no es pueblo? Porque no tuvo en cuenta el consejo para contender en su tiempo, y si no aprendemos del pasado vamos a repetir y sufrir los errores. Por eso es importante siempre estudiar las cosas del pasado. Y es uno de los principios por cual dedicamos esta serie como profecía al día, aunque citamos un texto del Tanaj, porque lo que estuvo pasando pasará. No hay nada nuevo bajo el sol, recordamos, ¿no? Todo lo que pasó pasará y lo que está pasando ya pasó. Entonces, para saber qué pasará, mejor siempre vamos al Tanaj viendo cómo estuvo, qué sucedió en el principio, Bereshit, ¿no? Al principio, al Bereshit, en el comienzo de nuestra historia. Contended con vuestra madre, ¿vale? Con nuestro pueblo. Es decir, volvemos a hacer juicio mirando en el pasado, mirad en el Tanaj y saber por qué ya no es mi esposa. Yo no logró hacer, no llegó a hacer, no se efectuó una boda, tuvo lugar el noviazgo. Prácticamente, en teoría, un contrato de noviazgo se considera como un acto oficial, pero no se selló, no estuvo bajo bueno, no se comprometió, no se llegó hasta el final de la boda. Y yo no soy su esposo. Pues si uno aparte las fornicaciones, si uno cambia esta actitud de adulterio, sabemos que Elohim se arrepiente del mal y devuelve la maldición con bendición, devuelve la bendición que se perdió. ¿Vale? Pero si la actitud sigue igual, en fornicación, en adulterio, la despojaré, la dejará como al principio. Entonces ya saben por qué estamos donde estamos. Como idea. Son palabras desierto, tierra seca, mate de sed, son palabras que aluden al momento cuando Israel pasaba por el desierto. Ya recuerdan toda la historia, cuando pasaron por el desierto no tenían una tierra seca, baldía, no tenían nada, y Elohim le dio agua en el desierto, no les dejó morir, dio carne, ¿no? Bajó del cielo, ¿no? Esas aves y maná, les alimentaron en el desierto 40 años. Son palabras desierto, tierra seca, mata de sed, que aluden al momento cuando Israel pasaba por el desierto. Una excelente referencia se encuentra en Jeremías capítulo 2, verso 6. Siempre les voy a dejar citas para que ustedes pongan stop en el audio y que puedan buscar la referencia, así se pueden ubicar mejor en el contexto.
Estas fueron palabras de advertencias, a cuales no se quiso hacer caso. Por lo tanto, todo Israel se convirtió en un desierto. Eso nosotros estamos mirando ahora desde una perspectiva en el futuro, pero vemos el pasado, vemos el anuncio, el aviso y lo que hicieron. Y sabemos que no hicieron caso. Entonces, con razón, Israel se convirtió en un desierto, en una tierra seca, y hasta ahora los hijos de Israel les faltó el agua. En otras partes de Profecías al Día, en otros capítulos, hemos visto que hubo una promesa en todo este tiempo que el mendrugo de pan y el trago de agua no faltó. ¿Vale? No tuve Israel durante todo este tiempo, desde cuando fue excomulgado, echado fuera, botado de la tierra, ¿no? Vomitado incluso de la tierra de Israel. Anduvo, deambuló por el mundo sin tener la fuente de agua viva para saciar la necesidad de un pueblo sediente. Si Israel fue llamado tierra donde fluye la leche y la miel, por contraste, las naciones gentiles eran un desierto. El castigo vino sobre nuestro pueblo a causa de la desobediencia a las advertencias proféticas. Y mientras la tierra de Israel quedó desolada, nosotros fuimos exiliados entre las naciones, en un desierto donde no hemos tenido agua viva hasta ahora. ¿Vale? Hemos deambulado entre las religiones, cultos, creencias, buscando algo que llene nuestras almas. Y con razón, como no hemos encontrado, hemos vuelto a nuestras raíces. Bueno, más adelante ya veremos por qué esto sucedió así, porque ya estaba así escrito en el capítulo. Verso 4 dice: ni tendré misericordia, no sea que yo la despoje y desnude, ¿no? La deje como tierra seca, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Esto está hablando de nosotros, ¿no? De modo como la madre es una prostituta, los hijos andan en sus pasos. Así que hijos de prostitución es como decir de tal palo tal astilla. Saben que cuando el rey estaba bien, el pueblo estaba bien. El rey adoraba a deidades ajenas, el pueblo seguía en los caminos del rey. Entonces, si los dirigentes malguían al pueblo, el pueblo anda perdido, ¿no? En Ezequiel 34 hay demasiadas referencias, reproche hacia los pastores, los dirigentes de Israel, porque fueron ellos, y a culpa de ellos, Israel como ovejas deambulan por todos los montes. Montes, símbolo de un reinado. Bueno, más adelante vamos a ver también este detalle, aunque muchas veces ya está claro, ya lo he presentado también. Monte, símbolo de una nación. Y sobre las naciones, Elohim levantó centinelas, ¿no? Efraín tiene centinelas, Elohim de Israel levantó centinelas sobre los montes de Efraín. ¿Qué es Efraín? Porque él se convertirá en multitudes de gentiles. Entonces, en todas las naciones gentiles hay montañas sobre cual se supone que reina una cierta deidad, ¿no? El cristianismo es como decir una montaña, el Islam es una montaña. Bueno, cada uno tiene su dominio, su extensión, pero son símbolos de las religiones del mundo, ¿vale? En todas partes, Elohim levanta en todas las naciones personas, centinelas, para, ¿qué hacen? Levantan bandera. ¿Qué es bandera? Nisi en hebreo. De aquí uno de los nombres del Elohim viviente, Elohim de Israel, Elohim Nisi, Adonai Nisi. Él es nuestra bandera. ¿Y qué hacen las centinelas de la casa de Efraín sobre los montes de Efraín? Levantan a Elohim Nisi, que es nuestra bandera. ¿Por qué? Porque tenemos que saber hacia dónde, a quién nos corresponde. Nosotros nos aferramos a la bandera con cual nos identificamos. Si pertenecemos a Ijieja y a Bejové, al que fue, al que es, al que será, pues a él le vamos a seguir. Por eso nuestro ojo siempre avista ¿a dónde? ¿En España lo que hace el gobierno aquí en España donde vivo yo? No, a Sion. ¿Por qué? Porque es aquí la morada del Elohim viviente, ¿vale? Y desde aquí nos viene también la instrucción. Desde aquí escuchamos el silbido, silbaré, dice, y mis hijos volverán como las palomas, dice, al palomero, ¿no?
Así hemos vuelto muchos de nosotros. Verso 4. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Bueno, verso 5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Vale? Si leyeron lo que les recomendé, Ezequiel capítulo 16 y Ezequiel 23, ya saben quién dio a Israel estas bendiciones. Pero por eso ella se prostituyó, porque consideró que, y se fue, de hecho, tras sus amantes. ¿De quién está hablando? Bueno, en este caso de los ídolos, de las deidades ajenas gentiles que veneraban, quien consideraban que le daba toda esta. Bueno, en la parte 2 vamos a hablar más sobre este asunto. El verso 5 es relevante porque aunque somos hijos de nuestra madre Israel, que llegó a ser Israel, porque sus hijos fueron dispersos, ¿saben qué significa esto, no? Estando aún diseminados entre las naciones, hemos seguido las malas prácticas de nuestros antepasados y hemos adorado deidades ajenas, prostituyéndonos con ellas hasta no hace mucho. Precisamente somos los hijos que nos fuimos tras los amantes, es decir, nos hemos entregado en las manos de otras deidades, a quienes les hemos servido, a pesar de que en realidad esos Elohim solo eran mitos deificados. Pero nosotros no sabíamos, le consideramos que esas deidades a cuales hemos servido, que eran el verdadero Elohim, ¿vale? O en realidad eran ídolos que no pueden brindarnos la lluvia del cielo, ni el producto de la tierra, es decir, ninguna clase de buenas dádivas. Pero lo peor fue que mientras todo lo bueno que nos pasó en nuestra vida nos vino de parte del Elohim viviente, el único que tiene vida y puede proveer cosas buenas para nosotros, hemos dado gracia por todo esto a los mitos deificados, con cuales nos hemos prostituido toda la vida. Así que hablar de lo que hizo Israel cuando nosotros como hijos, si somos hebreos, no me refiero a un cristiano, me refiero a uno que dice, yo soy hebreo, soy por adopción, por lo que sea, cuando uno viene y se considera Israel, se convierte en Israel cuando se somete a las leyes de Israel, ¿vale? Pierde su identidad nacional del país que sea. Cuando uno pasa a seguir las leyes del Elohim de Israel, se convierte en Israel con derechos plenos, ser bendecidos o ser maldito por las leyes de la Torá, si las cumple o no. Entonces, siendo descendiente de Israel uno, viviendo de esta forma, pues de tal palo tal astilla. Si la madre fue castigada en ese sentido, expulsada de Israel, es decir, nuestros antepasados, como la casa de Judá, entendiendo madre de la parte del reino del sur, o el reino del norte, la casa de Efraín o Israel, fue también excomunicado, los dos. ¿No? Nosotros somos hijos de nuestros padres. Estamos donde estamos a causa de algo. Si los niños, los padres actúan mal, ¿cómo creen que van a actuar bien los hijos? Van a seguir lo que aprendieron, haciendo cosas malas. Por lo general, hasta si se dispone, hasta si quiere buscar la verdad. Entonces verá el mal y el bien y tratarán de hacer lo correcto. Pero por lo general, nuestros padres, ¿qué nos enseñaron? Dice, hemos heredado, ¿qué heredamos de nuestros padres? Mentiras, cosas vanas, que no vale para nada. Ídolos, ¿no? Que no sirven de nada. Es la herencia que nos dejaron nuestros padres, ¿vale? Eso es lo que hemos aprendido la mayoría de nosotros que fuimos exiliados entre los cristianos, ¿no? Y vivíamos como cristianos, la mayoría. Bueno, por eso Él nos llama, sal de medio de ellos, pueblo mío, ¿vale? Porque nosotros, aunque estamos en medio de ellos, no somos parte de este pueblo, ¿vale? Somos parte de Él, por eso nos llama pueblo suyo, sal. Porque si fuera bien en México y los mexicanos serían pueblo del Elohim viviente, no diría un mexicano, sal de medio de México, de los mexicanos, ¿no? Pero como uno es hebreo israelita descendiente de Jacob que vive en México y tiene ciudadanía mexicana,
es llamado sal de medio de él, como política, como sistema de valores, como creencia, que hay un montón por aquí, eso como ejemplo, ¿no? Puede ser el país que sea, ¿no? Es llamado a volver a su identidad, a su raíz. Es el llamado que nos da a todos. ¿Y por qué este mensaje es profecías al día? Porque los hijos de Israel aún agradecen a los ídolos por las bendiciones que tienen en sus vidas. Muchos dan gracias a Jesús, a la Trinidad, por las buenas enseñanzas y por todo lo bueno que aprovechan de la Biblia, sin saber que al honrar a esta deidad cristiana, en realidad rinden culto y se prostituyen de un modo como la misma deidad que nuestros padres veneraron, a causa de cual fuimos botados de nuestra propia tierra, lejos de nuestro Elohim, por muchísimos años, como vamos a ver más adelante en el libro del profeta Osea. Pan, agua, lino, aceite, vino son términos que aluden hacia las bendiciones que el cielo y la tierra proveen de una forma especial al que es llamado ser el pueblo primogénito entre los pueblos de la tierra. ¿Vale? Israel fue llamado a ser hijo primogénito del Elohim viviente. Lo engendré, dice, Israel es mi primogénito. Lo engendré cuando lo saqué de la cantera de Egipto. ¿Vale? Israel es la porción que tocó a Elohim viviente, mientras las demás naciones gentiles quedaron como pertenencia a los demonios, ¿no? A las deidades que no son deidades, que en general, en todos los casos, son ángeles caídos, demonios, ¿no? Como son considerados, porque si no hacen bien, pues tienen un mal carácter, se tachan como tal, como están considerados aquí. Un espíritu ajeno, malvado, Satán, adversario. Hay un buen estudio que le recomiendo, El derecho del primogénito. Uno puede ver cuáles son la bendición que corresponde, de hecho, al primogénito. Aunque prácticamente se centra en el derecho que tenía Rubén, un derecho que él lo perdió, y este derecho fue concedido la mitad, es decir, la parte del reinado, del gobierno, de la postura de cabeza, fue entregada el liderazgo a la casa de Judá, y la otra parte de la multiplicación, de las bendiciones de la tierra, de la lluvia del cielo, como bendición que correspondía a Efraín. ¿Vale? El derecho del primogénito, un estudio muy bueno, pueden pedir a través de los links que está al final de todo PDF, puede encontrar en los archivos. En Defensa de la Verdad están todos los PDFs. Cada uno puede entrar aquí en un grupo de Facebook en Defensa de la Verdad y descargar, o pedir a través de del teléfono, de los links de WhatsApp, de Facebook, ¿no? Pueden pedirme a mí estos PDFs que estoy recomendando. Nuestros antepasados desperdiciaron nuestros bienes, dádivas, y consideraron que tenían buenas cosechas por adorar la reina del cielo, por ejemplo, por adorar la deidad que encontraron entre los gentiles. ¿Recuerdan cuando llevaron a Jeremías en la tierra de Egipto? Jeremías los habló de Elohim, y los judíos, los de Judeas, que se refugiaron de los babilonios en la tierra egipcia, contestaron a Jeremías: cuando adorábamos la reina del cielo y le presentábamos ofrendas de tortas y miel, los pollos que hasta la fecha se presentan son los mismos, ¿no? Porque el culto a la reina del cielo no cambiará. Lo mismo que está en el culto mariano dentro del cristianismo, dedicado a María, es el mismo culto, simplemente que ya no le llama Semiramis, le llama María. ¿Vale? Pero los mismos bollos con miel es lo mismo que se ofrendaba en el pasado y ahora. Entonces, ellos decían, iba mejor adorando a la reina del cielo que a Elohim viviente. Bueno, la suerte de estas personas, ya sabemos, según está presentando aquí: no tendré, verso 4, no tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Fueron hijos de prostitución y se prostituyeron. Murieron todos cuando Babilonia conquistó Egipto. La advertencia aún sigue vigente.
para aquellos que no honran al Elohim de Israel, por lo bueno que puede tener en sus vidas, y sobre aquellos se avisó que hasta lo poco que tienen bueno se le será quitado. Está en el parábola en los escritos apostólicos. Dice verso 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Dice verso 6. Eso nos indica que lo mismo que sucederá con aquellos que hoy no aprovechan dar los pasos hacia la auténtica Teshuvah, para reconocer los errores en cuales anduvieron y para procurar enmendar su mal camino. Muchos que hoy actúan de esta forma al estilo de nuestros antepasados, dando a espalda a la centinela que le está llamando a volver a los buenos caminos, les indica el buen camino, pero ellos pretenden, soñé, decían en el pasado los falsos profetas, tuve un sueño, aunque Elohim decía, yo no le mandé, yo no le envié, hablan de su propia concupiscencia. Hay bastantes hoy atrevidos a decir, no, que estos nombres mesiánicos que son ajenos al fe hebrea, al Tanaj, a los escritos apostólicos, no corresponden ni al papá de Yeshua y además confunde al papá de Yeshua con el papá, con el padre de Israel. No tienen diferencia entre uno y el otro. Inventan algunos nombres, pero ¿qué están diciendo? Ah, estos nombres ajenos. Desde nuestra perspectiva, ellos dicen que son los nombres correctos. Dice, esos nombres no me lo revelaron el hombre, me lo reveló el Ruach HaKadosh, es decir, el Espíritu Santo. Es lo que pretenden mayoría de falsas personas que tratan de suplantar el derecho del primogénito. Israel adquirió un derecho para cual luchó para obtenerlo. Los que consideran con facilidad que les corresponde, que son los primogénitos, reflejan el espíritu de Esaú, ¿no? Esaú, que siempre desea lo fácil, lo sencillo. Si es difícil, yo te vendo el derecho porque no importa nada si voy a morir de hambre, ¿para qué me sirve tener el derecho del primogénito? Pero cuando no lo tienen, lo reclaman, ¿no? Pero no están dispuestos a luchar por él. Así que en este mismo instante hay muchísimos que nos rodean y pretenden hablar de parte del Elohim de Israel. No tienen ni idea de hebreo, no estudian hebreo, no están dispuestos a comprobar si lo que les reveló el dicho espíritu está o no en las escrituras, tiene o no respaldo en el idioma hebreo, ni idea, ni disponibilidad. Pero nosotros que estamos estudiando hebreo, que estamos pasando horas y con lágrimas estudiamos muchas veces el Tanaj y la historia de nuestro pasado para entender el fundamento de nuestra fe, no, nosotros somos equivocados. Ellos que no estudian, tienen revelaciones, sueños y visiones, tienen lo correcto. Y lo vemos claramente que no tienen ni idea. Pero hay muchas personas iguales que le hacen caso. Bueno, ya saben que todos los que no buscan la emet, no buscan la verdad, no están dispuestos a emprender este camino hacia el arrepentimiento auténtico. Recibirán un espíritu de engaño, creerán una mentira, pensarán que es verdad esta mentira y actuarán como tal, pensando que ellos son lo correcto y que nosotros vamos mal. Porque es lo que está haciendo el príncipe de este mundo, como Shaul, como Pablo, ¿no? Al principio de su caminar tenía una buena intención, pero su buena intención no fue suficiente porque su actitud estaba mala. Tuvo que cambiarle el rumbo de su caminar, tuve que cegarle la vista para que pueda aprender a ver, como a Sansón, ¿no? Que igual tenía humos en la cabeza hasta que se quedó sin vista y apenas entonces empezó a ver, porque uno no necesita los ojos carnales para ver, porque necesita esos ojos, le lleva por un mal camino, necesita una purificación de vista, aprender a andar con ojos purificados por una agua santa, no por la palabra de Elohim. Bueno, volvemos a nuestro asunto porque si no nos vamos a hablar sin parar, pero sin seguir un tema, ¿no? Nos vamos a desviar de nuestro asunto. Por lo tanto, lo rodearé con espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Recuerdan, creo que está en Isaías 5 o Jeremías 5, siempre confundo.
la parábola de la viña. Elohim escogió a Israel una viña, la cogió de la tierra de Egipto, la llevó a una buena tierra, la plantó, la cercó con una valla, puso un río, un caudal, la que edificó un torre en medio, bueno, símbolo del templo, de la Torá y la valla de la protección. Dejó su espíritu, que tenía buenas guías a través de los profetas, de los jueces en Israel, que eran los levitas, los sacerdotes, tenían el oficio de alimentar con agua, buena agua las raíces de esta buena vida para producir buenos frutos. Pero produjo malos frutos. ¿Qué haré? Quitaré la verja, no la protección. Es decir, demoleré el torre y secaré su fuente. Prácticamente lo que sucedió. Y porque ellos decían que estas bendiciones venían de estos ídolos, Elohim, en lugar de proteger a Israel, la rodeó con enemigos. La cercó con seto y no halló su camino de vuelta todavía. La mayoría están exiliados entre las naciones gentiles. Muchos todavía no saben su identidad, aunque todos reciben el llamado para volver. Estamos encaminados ahora para recuperar nuestra identidad, a saber quién somos y por qué estamos donde estamos. Pero todavía no tenemos libre camino para volver a casa, ¿no? Todavía este camino lo tenemos cerrado hasta el momento cuando Eufrates, ¿no? La sexta plaga se derramará, y la metáfora que sale como Eufrates es una metáfora, un hebraísmo. No es que el río Eufrates literal secará, aunque sí está secando, literalmente está secando, pero no ese es el cumplimiento de la profecía, ¿no? Cuando secará, en la sexta plaga, se abrirá el camino para poder volver. De momento, la mayoría no encuentra. Por aquí están deambulando entre las naciones gentiles como ovejas perdidas, donde hay un montón de trampas para muchos que no buscan de todo corazón, haciendo lo que está aquí indicado en el verso 2. Contended con vuestra madre. Contended porque ella no es mi mujer. ¿Vale? ¿Por qué? Esa es la pregunta que uno se tiene. ¿Por qué ya no es? ¿Por qué Él ya no es nuestro Padre? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué nos desterró? Si uno no vuelve a indagar en el pasado para ver qué sucedió, no entiende por qué merecemos este castigo, no entiende su justicia, y pretenden, a cambio, yo soy Israel, me corresponde, me tiene que dar, yo quiero. Necesitamos castigo, espada, bestias, fieras y enfermedades y toda clase. Los merecemos de lleno. Pero, como decimos, Él es bueno, sí, Él es bueno, pero Él fue ofendido. Y si nosotros no vemos el pasado para entender qué dolor le hemos causado, no tenemos la capacidad de arrepentirnos de verdad. Cuando se entenderá eso, sucederá lo que está en otros profetas escrito: llorarán. Cada uno entrará y casa por casa, familia por familia se encerrarán y llorarán como al unigénito que han perdido. Llegará este momento. Hoy damos a conocer que esto sí llegará, está escrito, pero de momento, si no ocurre esta disponibilidad de contender para ver qué sucedió y por qué ya Israel dejamos de ser pueblo. A mí. Lo bueno de esta cita es que Elohim aquí no nos llama a mí, sino decida vuestro hermano, a mí, pueblo mío, a vuestras hermanas, no dice Ruhamá, ya no compadecida, consuelen, tuvimos otra presentación, profecías al día, consuelen, ¿no? Es decir, ya la puedes llamar compadecida, porque me compadeceré de ella. Consuelen a mi pueblo, ¿no? Es una instrucción, una obligación de los que las centinelas, que dicen los que velan de día y noche, no cesen de clamar a Elohim para que Él cumpla, ¿no?, con su propósito hasta completar la restauración. Consuelen. Es muy, muy hermoso y emocionante cuando uno entiende la justicia de Elohim y la razón por cual nosotros fuimos excomulgados, sacados fuera de nuestra tierra,
destinados a toda clase de maldiciones que está en Deuteronomio 28, hay demasiadas, todas y cada uno nos corresponde, por igual. Está justificado que suframos. Entonces, cuando uno dice que Elohim, que oremos a Elohim para que me quite, ¿por qué? Debería ser la pregunta, ¿por qué estoy en la condición de sufrir y venir sobre mí todas estas cosas? Aquí es cuando uno se dispone a de verdad para entender qué ofendió a Elohim tanto que en lugar de que me dé a mí la bendición, yo estoy condenado, cercado en maldiciones, rodeado de maldad. ¿Por qué estoy aquí sufriendo? Eso es contender. Cuando uno trata de juzgar, hacer un juicio, como en un caso de juicio, es una evaluación para ver por qué estamos donde estamos y cuando nuestro Padre, que decimos que nuestro Padre es el Todopoderoso, el que dijo y se hizo al instante. Y aunque Él habló ya lo que sucederá 5.000 años más tarde, lo que Él anunció para dentro de 5.000 años, desde su perspectiva, es un hecho realizado a 120% cumplido. Siempre digo así, aunque no hay un 100% es 100%, ¿no? Pero para dar más, es mucho más, ¿no? Por eso, no hay un mucho más pues, sobre 100%, ¿no? Pero la palabra de Elohim es más creíble y más verdadera que lo máximo que se puede decir cuando se dice 100%. Por eso digo 120%. ¿Me entiendan? Es un dicho, un decir. Estamos en verso 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Es decir, si no ocurre, no estamos haciendo lo que tenemos que estar en el verso 2, lo que se nos indica. Todo lo demás es consecuencia de las maldiciones que vendrá porque él no comparte su honra con los ídolos. Es un Elohim celoso. Y como nosotros vamos a seguir diciendo, el Espíritu Santo me enseñó una cosa cuando en realidad es una abominación, como es el nombre Yahshua o Yahweh, es el nombre que muchos los invocan, que son blasfemos, que son ajenos al concepto hebreo, a toda clase de enseñanza, que no, son inexistentes e imposibles de razonablemente, ¿no? Pronunciarlo de esta forma. Que lo pronuncian en español, hablan español, pero no es posible desde la perspectiva hebrea. Entonces, cuando pretende que un espíritu, dicho santo, le inspiró, le reveló que ese es lo correcto, esto es ofrendar a los ídolos, porque el texto hebreo desde aquí nos habla cuál es el nombre del Mashiach. ¿Vale? El Tanaj nos revela en decenas de ocasiones cuál es el nombre del Mashiach y quién es el Elohim del Israel, ¿vale? Y cuál es el nombre del Elohim de Israel. Y no estoy hablando del papá de Yeshua, ¿vale? Para los que prestan atención a lo que estoy diciendo. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Aquí estamos en la experiencia de todos nosotros. Y por eso estamos aquí. Porque vimos que en la Torá Él dio las cosas buenas a su pueblo. Lo vimos claramente. Estuvimos entre las naciones adorando la Trinidad, las deidades ajenas, invocábamos a Jesucito y no llenaba nuestra alma, nuestra mente, no veíamos la plenitud de la bendición. Entonces, sabemos, algo no encaja, volveré a la raíz hebrea. Entonces, desde la perspectiva hebrea, uno trata de entender quién es el Elohim de Israel para ponerse bien con él, estar en buenas condiciones, para que las bendiciones que él daba al principio se derramen de nuevo sobre su vida, ¿no? Es la expresión, entonces diré, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Deuteronomio 28 dice en una de las maldiciones, verso 64, Adonai te esparcirá por todas las naciones, de un extremo a otra de la tierra, y allí adorarás a deidades ajenos, deidades de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. Porque claro, en aquel momento nuestros padres tenían otro nombre para sus deidades. Pero ahora, con otros nombres, se adoran las mismas deidades. Pero como tienen otros nombres y otra forma, visten otra ropa y se le rinde otra clase de culto diferente a lo que nuestros antepasados vieron. Por eso se presenta como
deidades ajenas, distintas. Es uno de los términos de la maldición. Y por eso estamos aquí donde estamos. Elohim nos dejó fuera, se quitó la mano, hemos adorado todo lo que quisimos. Y no llenó nuestra alma. Porque si fuera bien, ninguno estaríamos aquí, buscando lo que estamos compartiendo. ¿Vale? Él dijo, vale, le voy a dejar que siga a sus amantes, lo seguirá para nada porque nunca alcanzará, porque ellos no pueden, son ídolos, son mitos deificados, los busca, no los hallará, no pueden contestarle, no pueden dar con él, no pueden tener intimidad con ellos. Entonces, como no llena la alma y la mente, volverán a Elohim viviente, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero cuanto más se aflige uno para complacer a estas deidades, más vacío se siente porque esos mitos deificados no tienen vida en sí. Llegará el momento cuando el hijo pródigo, como el hijo pródigo, uno se viene en razón, medita en sí y decide volver por el camino de regreso al Elohim de Israel. Y es aquí la razón por cual muchos de nosotros estamos en este lugar hablando sobre el Elohim de nuestros antepasados. Pero antes que Israel diga volveré a mi primer marido, aún suceden detalles mencionados en los siguientes versos. Así que leemos. Verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo. Entonces, entre lo que dice aquí en el verso, seguiré a sus amantes y no los alcanzará, los buscaré y no los hallará. Hay aquí, como decir, sigue lo que se menciona en el verso 8, ¿vale? Y después de que esto sucede, cuando verá que no tiene ningún resultado, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces, el verso 8 que vamos a citar, y sería el último verso para esta presentación, es algo en la mitad del verso 7, ¿vale? Por aquí. Y ella no reconoció, es decir, como venía, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que ella, hablando de nuestro Padre, lo que hemos hecho nosotros también, hemos dicho lo siguiente, iré tras mis amantes que me dan pan, mi agua, mi lana y mi camino. Por lo tanto, dice, no, eso es el verso 9, y ella no reconoció que yo le daba el trigo. ¿Quién decía? Pues mis amantes. Me daba el vino, el agua, la buena agua, la lana, mi lino, el aceite, la bebida. Esos son símbolos, ¿vale? Son parte del un hebraísmo. Expresan el pan, el agua, la lana, algunos conceptos, ¿vale? No vamos a entrar en tantos detalles en otras presentaciones. Quizás de a poco vamos a explicando ciertos términos. Ya hemos visto sobre el lino en la parte de Zacarías, sobre el aceite también, sobre el vino creo que hemos hablado en otros. Y el pan y el agua, el mendrugo de pan y del agua también hemos visto en este tema Profecías al Día, que trata sobre este término. Nunca verás a tus maestros, a tus instructores detrás de ti, escucharás la voz que te dirá a la izquierda o a la derecha cuando quieres andar torcido, ¿no? En esta presentación, recuerda, hemos hablado sobre el pan y el agua, el mendrugo de pan y un trago de agua. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían ¿a quién? A Baal. Mientras Israel pensaba que su bienestar venía de sus ídolos y decía, iré tras mis amantes, que me da mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. ¿Cómo sabemos que el Elohim de Israel, siendo comparado con un varón celoso, cuando ve que su prometida desparrama, ¿no? Si esa es la palabra correcta, desparrama con sus amantes los regalos que él le da a su novia, cómo él no comparte su gloria con los ídolos que estuvo haciendo? Retiró sus bendiciones. El verso 8 revela lo que hicieron nuestros padres y lo que hemos hecho nosotros también. Y ella, hablando de Israel somos nosotros.
¿vale? Somos parte de este pueblo. Nos está hablando como un ejad, ¿vale? Entonces nos implica a nosotros, si somos Israel, nos incumbe esta palabra, es decir, se nos imputa a nosotros también. Ella, o nosotros, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Las palabras pueden ser una referencia hacia el tiempo de prosperidad, o mirando desde esa perspectiva en el pasado, que alcanzó el reinado de Israel en tiempo de Jeroboam, como hemos visto en parte 1, en el capítulo 1 de este libro. El pueblo hebreo entendió equivocadamente que esta prosperidad en aquel tiempo era una bendición que le venía debido al culto que ellos daban a esas deidades de la fertilidad, ¿vale? Que proveían todas estas bendiciones. Nosotros, entre los cristianos, pues claro, orábamos y nos sucedió a veces cosas buenas, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿a quién dábamos las gracias? ¿Al Elohim viviente? ¿Al Elohim de Israel? Ni siquiera teníamos idea de ¿qué decíamos? La mayoría, esos que mataron a nuestro Señor, al segundo de la Trinidad. Porque es lo que hizo el maligno. Cambió los valores, injertó dentro de las escrituras a una deidad ajena que sustituyó al Mashiach, al Redentor de Israel. A este mito deificado le hemos dado todos nosotros siempre honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no es más que Nimrod, Tamuz, como hijo, y Semiramis. Algo vamos a hablar en la parte 2 de esto, pero muy poquito. Para más detalles sobre los orígenes paganos de la cristianidad y sobre quién es venerado en el 25 de diciembre, pueden escuchar nuestro canal de YouTube sobre los orígenes paganos de la cristiandad y también los que prefieren por escrito tienen estudios en cuanto a esto para ver más detalles sobre quién es la deidad en realidad cristiana, que muchos creen que tiene que ver con las escrituras, con la Biblia, cuando en realidad no tiene ninguna conexión. La fuente, el origen del cristianismo es mucho más antiguo que incluso que el pueblo de Israel, porque eso vino desde la Torre de Babel, después, a poco tiempo después de la Torre de Babel, cuando en realidad se engendró el concepto de la Trinidad. No fue por el año 100, cuando se pronunció el concepto de Trinidad, 116, no recuerdo cuánto exacto, cuando apareció por primera vez ese término. El concepto del culto y del credo es mucho más antiguo que la existencia del propio cristianismo, ¿vale? Porque en realidad el cristianismo fue engendrado en la Torre de Babel. El culto pertenece allí. Y ese es el Cristo falso a quien muchos siguen y a quienes muchos le hemos dado honra y gloria por todas las cosas que hemos recibido en nuestra vida. Por el aceite, es decir, por un buen conocimiento, una buena enseñanza de la Escritura, por el pan y el vino, es decir, todo lo que le daba, alimentaba nuestro alimento para nuestro cuerpo, por el trabajo que teníamos por el oro y la plata. Hemos pagado el diezmo muchas veces a Baal, a esta triunidad. Bueno, sobre quién fue exactamente, fue exactamente lo mismo que hemos hecho con toda cosa buena que nos sucedió en la vida, o entenderíamos de la Biblia. ¿Qué hemos hecho con todas esas cosas buenas? Siempre hemos dado gracias a la deidad de la Trinidad, especialmente a Jesús, a JC. ¿Saben quién es la deidad a quienes hemos venerado hasta volver a nuestra senda? ¿Sabes de hecho a quién hemos venerado? Bueno, quizás dicen, yo no adoré nunca a Baal. Yo nunca ofrendé mi trigo, mi vino, mi aceite, mi diezmo, mi dinero. Nunca le ofrecí mi plata y mi oro a Baal. Por eso te pregunto, ¿sabe quién es la deidad a quien hemos venerado hasta volver a nuestra senda hebrea, al Elohim de Israel? Si no sabe quién es Baal, pues le invito a que me sigan en la siguiente presentación, que precisamente voy a dedicar el tiempo para dar a conocer un poquito. Hay mucho sobre esta historia, pero vamos a dedicar un espacio de 1 hora para esta deidad Baal, ¿vale? Así tenemos un conocimiento. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas
La adoración a esa deidad fue una de las principales causas por cual Israel, nosotros estamos donde estamos, ¿vale? Y hasta la fecha hemos adorado la misma deidad, pensando, sin saber que esa de hecho no es el Elohim verdadero a que hemos considerado, pero siendo hijos de nuestro Padre, nuestros padres, hemos andado mal porque mal fuimos educados. Ahora, cuando volvemos a la Torah, a las Escrituras, y vemos la realidad, tenemos valores y leyes y normas, y con ellas podemos estudiar las Escrituras, ver el mal camino por donde anduvieron nuestros antepasados, ver el buen camino por donde deberíamos andar. Y las Escrituras nos enseñan el camino para retroceder, para volver a reconectarnos con nuestro Elohim. ¿Vale? Otros dos buenos estudios que les recomiendo es Adonai Yeshua, aparece como Yod-He Vav-He Yeshua, un pequeño santuario entre las naciones. Aquí hay una respuesta porque Elohim, ¿vale? De él hemos recibido todas las cosas buenas. Nunca, nada, jamás la Trinidad, por hacer mitos deificados, no nos pudo dar algo bueno. Entonces lo que nos sucedió bueno vino del Elohim de Israel. Pero nunca le dimos gracia a él, sino a Baal, por todas las cosas buenas que Elohim de Israel nos dio. Hoy, cuando entendemos estos valores, es bueno teshuva, ¿vale? Arrepentimiento porque hemos ofrendado a Baal toda nuestra vida, pensando que adoramos al Elohim de Israel. Y algunos cuando le decimos, olvídate, todo lo que hiciste como cristiano, nunca adoraste, hiciste una cosa buena, ni siquiera una sola para el Elohim de Israel. Por eso hay que dejar, desechar, despachar todo lo que te pasó como cristiano. Todo lo que aprendiste, enseñaste, tiene que dejarlo fuera si quieres convertirte de verdad en un hebreo israelita para seguir al Elohim de Israel. La persona que no está dispuesto para este cambio, no está dispuesto a contender con hacer esta teshuvah según Oseas capítulo 2. No está dispuesto a apartar las fornicaciones de su rostro y sus adulterios que está en los pechos de las personas, porque le aparecen aquí como señales, como marcas de la persona que veneró una deidad ajena al Elohim de Israel. Y aquí lo ves a uno cuando le cuesta dejar sus deidades, desaferrarse de lo que veneró tanto tiempo. Ves a uno si tiene el espíritu de Orfa o de... a ver, me olvidó su nombre. Noemí, Orfa y Ruth, ¿no? O el espíritu de Ruth. Si es un verdadero efraimita gentilizado como Ruth, ¿no? O es, que era parte de la familia de Abraham, o es una persona que su alma, en la esencia de su ser, es gentil. Si uno busca el Elohim de Israel, dejará su casa, su parentela, seguirá como Abraham en el camino, cruzará del otro lado, se convertirá como Ruth en un hebreo israelita. Tu Elohim será mi Elohim. Tus instructores, tus maestros de la Torah, a partir de ahora será mi maestro. Dejaré a mi pastor, tu comida será mi comida, tus valores, tu credo, tus leyes serán mías. Ya dejaré las interpretaciones cristianas, me aferraré al pueblo de Israel. Al Elohim de Israel me desharé de Baal, de Trinidad, de Jesús, de todo este concepto a quien yo veneré en el pasado. La persona que no está dispuesta para hacer esta acción, este cambio, no está dispuesta a entrar en un juicio. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer. Es decir, no sabe por qué está aquí, sabe por qué Elohim no fue su esposo. Y si no sabe eso, no sabe pedir o mostrar una actitud de arrepentimiento. No sabe reflejar una verdadera teshuvah. No sabe mostrar la actitud de un verdadero Yehudim dispuesto a estudiar las escrituras, sino uno que pretenderá, a mí eso me lo reveló el Espíritu. Sí, un espíritu maligno, que tú crees que el Espíritu Santo. Porque si no está en Moisés y en los profetas, habló de su propia concupiscencia, nunca le amaneció, te enseña una herejía, una enseñanza no hebrea, o un nombre no hebreo, ¿vale? A la persona a quien le amaneció el sol de justicia, le brilló, ¿no?
la luz del espíritu del Elohim de Israel está dispuesto a hacer este camino de introspección y de separación para convertirse en Kadosh. Eso, purificarse y apartarse de todas las cosas que como cristianos hizo anteriormente. Eso es el verdadero arrepentimiento de una persona que puede entrar en las aguas de la Tevila, del bautismo, para convertirse, para pasar de otro lado, convertirse en un hebreo israelita. Quien no muestra esta actitud, pues nunca alcanzará la bendición, sino que le quedará lo que está a partir del verso 3. La despojaré. Verso 4, no tendré misericordia. Son hijos, la cercaré con espinos. No beberá mi bebida. Le quitaré el pan. Seguirá a sus maestros. No los alcanzará, porque no tienen buenas enseñanzas. Y cuando quiera volver al Elohim de Israel, él no los recibirá. Y se quedarán con una puerta cerrada, delante de una puerta cerrada. Lastimosamente, por eso hoy estamos en tiempo de hacer verdadera teshuvah, de buscar volver a nuestras raíces, hacer lo correcto, lo que es justo, ¿vale? Arrepentirnos de verdad, entender por qué Israel dejó de ser pueblo, por qué Elohim de Israel dejó de ser padre de Israel y esposo, para seguir proveyendo. Dejó de ser esposo, pues se quitó sus bendiciones. Y nos faltó las 3 condiciones que vimos en la Torah como normas, como obligación, que hasta aquel momento Elohim nos brindó. Si nos volvemos a volver a Él, nos disponemos a hacer la verdad, esta teshuvah, arrepentimiento verdadero. Nos restaurará en la condición inicial, ¿vale? Y va a activar lo que nos corresponde. Entonces sí podremos pedir al cielo que nos dé el cielo, pedir a la tierra que nos conceda la tierra, hablar al papá de Yeshua y que nos contesta favorablemente. De momento, si no estamos haciendo este camino al revés, al de regreso, hacia nuestro Elohim, para saber quién es nuestro esposo, por qué lo hemos defraudado, por qué hemos actuado como una adúltera, prostituyéndonos con otras deidades, ¿no? Si no hacemos el camino al regreso, nunca vamos a disfrutar para ser pueblo, ¿no? Espero que la enseñanza que presenta esta primera parte del libro de Oseas capítulo 2 sirva de bendición, de advertencia, porque nos comparte bendición, tiene palabras de esperanza. Elohim nos da la oportunidad de convertirnos una vez más en Ami, in Ruhamá, ¿no? Para ser compadecidos, para volver a ser pueblo. Es la condición de la alianza y es mediante la fe en Yeshua que se nos brinda la oportunidad de volver a ser hijos de Elohim. Todo el que cree en Él se le concede el derecho de volver a ser hijo de Elohim, es decir, a reentrar en las condiciones de la alianza, ¿vale? Para que mientras nosotros nos comprometemos con la Torah, Elohim se compromete con lo que le corresponde en las 10 palabras suyas, las palabras de las 10 davar, las 10 palabras de la alianza, ¿vale? Él hace lo que Él se compromete, según vimos como obligación de parte suya. Si Él es nuestro padre, pues como padre tiene que proveer. Si es esposo, en este sentido de metáfora, tiene que proveer. Si es nuestro pariente más cercano, tiene obligación como Goel, ¿vale? Vimos la ley del Goel, si estamos en la alianza. Si no estamos en la alianza, vamos a gritar a Baal como los 450 profetas de Baal en el monte Carmel. Y muchos estarán así gritando. Y como aparecen en Deuteronomio 32 al final. Los que hoy no hacen caso a la advertencia, a los mensajes que aquí compartimos, a lo que los centinelas sobre los montes de Sión, los montes de Efraín, están gritando, clamando, invitando a todos que vuelvan. Los que no hacen caso en este momento, en este instante, queda la palabra que está en Deuteronomio 32 al final. Ahora, que te libere las deidades, los profetas, los sacerdotes, los morej en quien tuviste confianza, el espíritu que
te dio sueños y visiones y que te dijo, mira, estos nombres ajenos, blasfemos desde nuestra perspectiva hebrea, esos nombres mesiánicos, esos credos, interpretaciones que están dentro del cristianismo y por aquí fantásticas sobre la destrucción, los meteoritos, sobre Estados Unidos, sobre Inglaterra, sueños y visiones sobre el microchip y lo que sea por aquí. Hay demasiado que te salve las deidades o los profetas en quien tuviste confianza, los instructores en quien confiaste, ahora de mi mano. ¿Vale? Espero que nadie que escuche lo que estoy compartiendo esté en esta situación como adverso a Elohim. Espero que todos estén del lado de Elohim y que a todos se le diga, bien siervo bueno. Entra ahora en el descanso, en la alegría de tu amo. De parte, en el nombre del Elohim de Israel, en el nombre de Yeshua, espero que todo lo que escuchen pues alcance esta bendición. Shalom a todos, Beshem Yeshua.